Me llamo Samir Haddad, tengo 38 años, nací en Fez, Marruecos, y desde hace casi una década vivo en Metaidie, área de Nueva Orleans, Luisiana. Trabajo como técnico en refrigeración y, hasta hace poco, los fines de semana enseñaba Taj como voluntario en el centro comunitario del vecindario. No estaba buscando cambiar de fe. Esa noche lo único que quería era aire. El gimnasio del centro olía a cloro viejo y a ropa empapada. El zumbido de las bombas de agua competía con el murmullo cansado de familias que intentaban dormir sobre colchonetas pegajosas. Afuera, la lluvia golpeaba las láminas del techo con un ritmo terco, como si el cielo arrojara puñados de grava. El pasillo se había vuelto un arroyo café, cada pisada hacía un chof que parecía tragarnos. Yo repartía cobijas, acomodaba niños cerca de las linternas y repetía palabras de calma que había dicho tantas veces en otras tormentas. Pero mi voz ya no pesaba. El pecho me ardía y la humedad se me pegaba en los huesos como una servilleta mojada. A medianoche, el agua se coló por debajo de la puerta doble. Primero fue una línea tímida y brillante, como una culebra buscando rendija. En minutos, se convirtió en una lengua fría que lamió mochilas y tenis. «Cierren, traigan mesas», gritó alguien en la entrada. Empujamos muebles como si pudiéramos negociar con el diluvio. Las manos me olían a metal oxidado y desinfectante barato. El borde de una mesa me abrió la palma, sentí el ardor, pero seguí. Cuando el generador tosió y murió, nos tragó la oscuridad. Quedaron solo conos temblorosos de luz, sombras largas pegadas a las paredes, sombras que parecían rezar o acusar, no supe cuál. Me recargué un segundo en la puerta del almacén para robarle aire a la noche, la camiseta pegada, la espalda en llamas. Pensé en mi madre en Fez, su té con menta, el golpe rítmico de sus manos sobre la masa de los msemen, pensé en las noches de Ramadán y en las callecitas húmedas que huelen a pan y a piedra. Aquí, en cambio, todo olía a hule mojado y a miedo. Entonces tronó algo, seco, como hueso quebrado. La compuerta del estacionamiento cedió y una ola sucia entró con el ímpetu de un animal. El agua me golpeó las rodillas, los muslos, el vientre. Perdí pie. El frío me abrazó de cintura para abajo con manos de hierro. Una linterna giró sobre sí misma, dibujando un círculo pálido antes de hundirse. Tragué barro. La garganta me ardió a lejía. Escuché mi nombre, Samir. Pero la voz se ahogó en el rugido. Quise aferrarme a oraciones, las palabras se me soltaron como papeles en un cuarto sin ventanas. Otra embestida me estampó contra un carrito de metal, sentí el corte en el costado y el gusto a hierro mezclado con lodo. «No te duermas», me dije. «No cierres los ojos». Pero los párpados pesaban como chapa empapada. Y justo en ese borde, cuando el mundo se achicó a un zumbido lejano y a un frío que no perdona, una pregunta mínima, del tamaño de un alfiler, se me clavó en el pecho, ¿y si no estoy solo? El agua me cubrió de nuevo. Mi último aliento fue un hilo tibio que se perdió en la corriente. Y en la negrura, antes del silencio completo, pronuncié un nombre que nunca había dicho así. No sé de dónde salió. Solo sé que la noche, de golpe, cambió de temperatura. Nací en Fez, Marruecos, en una casa donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el eco de las recitaciones coránicas que mi abuelo repetía cada amanecer. Mis recuerdos más tempranos no son de juguetes ni de juegos en la calle, sino de voces, la voz de mi padre marcando cada sílaba de la sura Alftia, la de mi madre tarareando versos mientras amasaba la harina para el pan redondo que en casa llamábamos cobs, y la de los vendedores ambulantes en el zoco gritando ofertas de aceitunas negras y especias. Crecí en un entorno donde la fe no era solo religión, era aire, era identidad, era piel. Éramos 5 hermanos, y yo, el mayor. Desde pequeño se esperaba de mí ser ejemplo. Mi abuelo, un hombre de barba blanca y mirada dura pero serena, había sido imán en un barrio cercano. Tenía un bastón que arrastraba con dignidad por las callejuelas empedradas, y cuando hablaba, hasta los niños más traviesos se quedaban quietos. Él fue quien me puso por primera vez un libro del Corán en las manos. Recuerdo la textura fría del cuero verde, el dorado que brillaba en la portada como si escondiera fuego. Yo apenas tenía 6 años, pero él me dijo, Samir, estas letras son la llave de tu vida. Si las guardas, nunca estarás perdido. No entendí entonces el peso de sus palabras,
pero sentí orgullo de que confiara en mí. Las tardes en casa eran un ritual. Después de la escuela, en lugar de correr tras una pelota como mis amigos, me sentaba en una alfombra frente a mi abuelo. Él olía a madera vieja y a aceite de argán. Su dedo nudoso seguía cada línea del texto, y mi voz infantil intentaba imitar la cadencia perfecta del taj. Si me equivocaba, me daba un golpecito suave en la frente, no con enojo, sino como recordatorio. Las palabras de Dios no se doblan, Samir. A veces lloraba en silencio, no por el dolor físico, sino por la presión de no fallarle. Pero con el tiempo, esa disciplina se volvió parte de mí. Mi madre era diferente. Ella me enseñaba a rezar no solo con la boca, sino con el corazón. Mientras amasaba la masa para los semen, decía, mira, hijo, hasta la harina responde cuando uno la trata con paciencia. Su fe era más suave, más maternal. No imponía, envolvía. Cuando yo me frustraba por no recordar un verso, ella me acariciaba el cabello y me decía, tranquilo, Samir, Dios ve tu esfuerzo. Aquellas palabras eran bálsamo después de los regaños de mi abuelo. A los 10 años, había memorizado casi la mitad del Corán. La primera vez que recité en voz alta en la mezquita de nuestro barrio, el eco de mi voz rebotó contra los mosaicos azules, y los hombres mayores me miraron con respeto. Esa noche, mi padre me abrazó fuerte, con lágrimas contenidas. Tu voz es un regalo. Úsala para guiar. Yo sentí que mi destino ya estaba trazado, enseñar, servir, mantener viva la tradición de mi familia. Pero no todo era estudio y disciplina. Las calles de Fez estaban llenas de vida, el tintineo de los artesanos martillando cobre en la medina, el olor dulce de los dátiles en los puestos, los colores de las alfombras colgadas como banderas sobre los pasillos estrechos. En los veranos, mis amigos y yo nos bañábamos en el río cercano, chapoteando hasta que el sol se escondía detrás de los minaretes. Ahí, en esos momentos de risa, yo sentía otra clase de libertad, una que no se encontraba en los libros. Pero cada vez que el llamado a la oración retumbaba desde la mezquita, corríamos de regreso, mojados, con el corazón aún acelerado. En la adolescencia, mi vida tomó un rumbo más serio. Mi padre quería que estudiara para ser ingeniero, pero mi abuelo insistía en que mi destino era religioso. Este niño tiene la voz de un recitador, repetía orgulloso. A los 16 años ya ayudaba a los niños más pequeños en la madrasa local, corrigiendo sus recitaciones. No era un maestro oficial, pero me trataban como tal. Ese respeto me daba una sensación de propósito que ningún juego podía darme. Yo soñaba con llegar a ser un gran erudito, quizás incluso enseñar en Rabat o en alguna universidad islámica. Sin embargo, había algo en mí que a veces se preguntaba si bastaba con repetir lo que otros habían dicho durante siglos. Recuerdo una tarde de invierno, cuando una lluvia fina pintaba de gris los tejados de la ciudad. Pasé frente a una tiendita de libros viejos, y vi a un hombre cristiano, lo supe por la cruz pequeña que colgaba de su cuello, discutiendo con un vecino musulmán. El cristiano decía, con voz serena, Jesús salva a los que claman a él. Yo tenía 17 años y me reí para mis adentros. Pensé, pobre hombre, tan confundido. Pero su frase se quedó grabada en mi memoria como una espina invisible. A los 20 años, decidí estudiar algo más práctico para ayudar a mi familia, refrigeración y mantenimiento de equipos. Era un oficio muy solicitado, especialmente en los veranos intensos de Marruecos. Aunque algunos parientes se decepcionaron porque no seguí la ruta religiosa plena, yo nunca dejé de enseñar taj los fines de semana. La fe seguía siendo mi columna, aunque mi trabajo diario me conectaba con otro mundo, el del esfuerzo manual, los motores, las manos sucias de grasa. La oportunidad de emigrar llegó cuando un primo en Nueva Orleans me ofreció ayuda para encontrar empleo allá. Aquí pagan bien, Samir. Podrás enviar dinero a tu madre. La decisión no fue fácil. Marruecos era mi raíz, pero la promesa de un futuro estable pesó más. Llegué a Luisiana con 2 maletas y un Corán envuelto en tela. El calor húmedo me golpeó como una pared invisible, distinto al sol seco del Magreb. El acento inglés del sur era difícil de entender, pero la comunidad musulmana local me recibió como hermano. Pronto empecé a trabajar como técnico y, en paralelo, me ofrecí como voluntario para enseñar recitación en el centro comunitario.
Era mi manera de seguir ligado a lo que había sido mi misión desde niño. Con el tiempo, Nueva Orleans se convirtió en mi nuevo hogar. Me acostumbré al olor de gumbo en las calles, a las músicas de jazz que se escapaban de los bares, y al Mississippi brillando bajo la luna. Pero nunca dejé de sentirme extranjero, alguien con un pie en el Magreb y otro en el sur de Estados Unidos. Esa dualidad me acompañaba siempre, la cultura de allá, la vida de acá. Mi madre me llamaba cada semana. Su voz, filtrada por la línea telefónica, sonaba más débil con los años, pero siempre repetía lo mismo: Samir, no olvides quién eres ni de dónde vienes. Yo le prometía que no, y de algún modo, mantener las clases de Taj me hacía sentir fiel a esa promesa. Nadie imaginaba que, años después, esa misma devoción se pondría a prueba en la forma más brutal y desconcertante que jamás soñé. Durante años en Nueva Orleans mi vida se movía en dos carriles paralelos: el trabajo como técnico en refrigeración, que me daba pan y techo, y la enseñanza del Corán, que me daba identidad y respeto. No se trataba solo de fe, era pertenencia. Cada vez que me paraba frente a un grupo de niños con sus cuadernitos verdes, repitiendo las vocales largas y cortas, sentía que no había roto el lazo con mi abuelo ni con las callejuelas de Fez. Era como si, a pesar de la distancia, siguiera siendo el hijo de Hadad, el que memorizó desde pequeño. Sin embargo, dentro de mí habitaban grietas invisibles. Había noches en las que, después de cerrar el taller, me quedaba en silencio en mi pequeño apartamento, con el Corán abierto sobre la mesa. Leía los versos, los conocía de memoria, pero algo me faltaba. Una pregunta sin nombre rondaba como mosquito: ¿y si no basta con repetir? ¿Y si hay algo más? Nunca lo decía en voz alta. Ni siquiera me lo permitía a mí mismo. Bastaba con ver la mirada confiada de los jóvenes a quienes enseñaba para recordarme que yo debía ser roca, no arena movediza. La comunidad esperaba de mi coherencia. En los iftar de Ramadán, mientras las mujeres servían harira humeante y dátiles, los hombres me pedían que guiara las súplicas. Cuando alguien tenía un hijo enfermo, venía a mí para que recitara versos de protección. Y cuando alguno dudaba, yo era el que debía decir: ten paciencia, Dios escucha. Esa frase me salía automática, pero más de una vez, en la soledad, me dolía la lengua por haberla pronunciado sin sentirla plenamente. El peso de la tradición no me lo imponía solo la comunidad de Luisiana. Desde Marruecos, mi madre y mis tíos recordaban siempre que nuestra familia venía de una línea de hombres respetados en el barrio. Samir, decía mi tío Joseph por teléfono, aquí todavía hablan de tu recitación cuando eras niño. No olvides que llevas nuestro honor contigo. Yo asentía, aunque ellos no podían verme. Honor, deber, continuidad, palabras que me cubrían como un manto invisible, más pesado que el uniforme de trabajo empapado de sudor en los veranos húmedos de Nueva Orleans. Recuerdo una tarde en el taller, sentado sobre una caja de herramientas, cuando un compañero afroamericano, llamado Marcus, me preguntó con franqueza: «Hermano, ¿y tú nunca dudas?». Lo dijo mientras bebía agua fría, sudando tras mover un refrigerador. Yo me quedé en silencio unos segundos. Tenía ganas de responder con alguna cita, de cerrar la conversación con autoridad. Pero lo único que dije fue: ¿dudar? No, claro que no. Sonreí, pero mi estómago se revolvió. Esa noche, en mi apartamento, la pregunta regresó como un eco: ¿realmente no dudaba? El conflicto interno era más profundo de lo que admitía. Por un lado, sentía orgullo de sostener la tradición. Cada niño que lograba pronunciar correctamente una aleya era para mí una victoria contra el olvido. Pero al mismo tiempo, había momentos de vacío. Como cuando terminaba de recitar en voz alta en el centro comunitario y el silencio me envolvía después de la última sílaba. Ese silencio no me llenaba, me pesaba. Era como gritar a través de un pozo y no escuchar respuesta. Intentaba acallar esas sensaciones recordando lo que mi abuelo decía: la fe no siempre es sentir. Es obedecer. Pero incluso esa frase se convertía en un arma de doble filo. ¿Era fe lo que me sostenía, o era solo miedo a defraudar a los míos? Hubo un episodio que marcó esa tensión. Una familia siria recién llegada a Luisiana perdió a un hijo en un accidente. Vinieron a mí para que recitara sobre su cuerpo en el velorio. El aire estaba denso de llanto, el olor a café amargo mezclado con incienso llenaba el salón.
Yo pronuncié los versos con voz firme, pero por dentro, me preguntaba, ¿por qué tantas oraciones no lo habían salvado? Vi a la madre abrazar el cuerpo, sus uñas arañando la tela blanca. Y dentro de mí, una voz silenciosa decía, Dios está escuchando de verdad. Me odié por pensar eso. La tradición era una armadura, sí, pero también una prisión. La recitación me daba respeto, pero el corazón pedía otra cosa que no sabía nombrar. En mis sueños, a veces veía agua. Ríos que se desbordaban, calles anegadas, un mar que se abría y me dejaba en medio, sin orilla a la vista. Me despertaba sudando, con el sonido de olas que en realidad eran el aire acondicionado viejo de mi apartamento. No entendía por qué esa imagen se repetía, pero cada vez me dejaba inquieto, como si anunciara algo. Mi madre, en cada llamada, reforzaba el peso de la herencia. Hijo, acuérdate de tu abuelo. Él murió con el Corán en las manos. ¿Qué más gloria puede haber? Yo asentía, tragando saliva. Amaba a mi madre. No quería decepcionarla. Pero dentro de mí algo empezaba a murmurar que la gloria no era suficiente consuelo cuando la noche se volvía interminable. Una tarde de verano, después de reparar un congelador en un restaurante criollo, me senté con Marcas a comer gumbo. Él bendijo la comida en nombre de Jesús. Lo hizo sin espectáculo, con naturalidad. Yo bajé la cabeza, incómodo. No dije nada, pero me llamó la atención cómo sus palabras parecían ir dirigidas a alguien cercano, casi como si hablara con un amigo sentado en la mesa. Yo, en cambio, estaba acostumbrado a recitaciones formales, estructuradas, lejanas. Esa cercanía me intrigó. No lo confesé a nadie, pero empecé a sentir que había una distancia entre lo que enseñaba y lo que vivía. Mis estudiantes me miraban como si yo tuviera todas las respuestas. Yo, en cambio, empezaba a sentir que ni siquiera sabía formular bien las preguntas. La tradición me pedía fidelidad absoluta, pero el corazón se agitaba como mar picado. Era como caminar sobre un puente viejo, cada paso debía ser firme, pero yo escuchaba crujidos que los demás parecían no notar. El conflicto no estalló de golpe. Fue creciendo como agua que se acumula poco a poco detrás de un muro. Cada oración dicha sin convicción, cada duda escondida, cada recuerdo de la frase del cristiano en fe sobre Jesús salva era una gota más. Yo seguía enseñando, seguía reparando refrigeradores, seguía sonriendo. Pero dentro de mí, el muro ya se resquebrajaba. Y cuando llegaron las lluvias de ese verano de 2025, el agua externa se convirtió en reflejo perfecto de la interna. Todo lo que yo había contenido por años estaba a punto de desbordarse. El verano de 2025 llegó a Luisiana con un aire extraño. Las lluvias comenzaron como siempre, chaparrones repentinos, cielos que se abrían de golpe y calles que olían a tierra mojada. Nadie se alarmó al inicio. En Nueva Orleans, la lluvia es como un vecino viejo, molesto, pero familiar. Sin embargo, esta vez la visita se prolongó demasiado. Día tras día, las nubes no cedían. Los noticieros hablaban de precipitaciones históricas. Las alcantarillas comenzaron a escupir agua marrón y las bombas de drenaje, orgullo de la ciudad desde Katrina, parecían fatigadas. El 3 de julio, el centro comunitario donde yo enseñaba Taft fue habilitado como refugio. Familias enteras llegaron con bolsas plásticas, colchones inflables, ollas improvisadas. Yo me ofrecí para ayudar, organizar mantas, repartir comida, tranquilizar a los niños. Era mi deber. Pensaba, si el agua amenaza, ¿qué mejor lugar que este centro levantado con donaciones y oraciones? El 4 de julio, mientras en otras partes del país los cielos se iluminaban con fuegos artificiales, aquí las luces eran relámpagos. Cada estallido iluminaba los rostros tensos de quienes buscaban consuelo. El gimnasio del centro olía a humedad, a cloro viejo, a ropa mojada. Los colchones alineados se parecían a barcas encalladas en un mar imaginario. Yo caminaba entre ellos, recogiendo vasos desechables, diciendo frases que no me nacían, todo pasará pronto. Tengan fe. A medianoche, el agua empezó a filtrarse. Primero fue un hilo delgado, serpenteando bajo la puerta metálica. Algunos niños lo vieron y rieron, como si fuera un juego. Pero el hilo se convirtió en charco y luego en corriente. Alguien gritó, bloqueen la entrada.
Empujamos mesas contra la puerta. Mis manos ardieron con el roce de la madera hinchada, el olor a óxido subió desde las bisagras que cedían. El generador tosió y murió. La oscuridad nos tragó. Solo quedaban linternas temblorosas, sombras largas que se estiraban sobre los muros. Cada sombra parecía más viva que nosotros. El aire se volvió denso, saturado de miedo. Sentí la tela de mi camiseta pegada al cuerpo como si ya estuviera bajo agua. Los niños empezaron a llorar. Una madre me tomó del brazo. Hermano Samir, ¿qué hacemos? Yo quería decir esperen, Dios nos protege. Pero lo único que me salió fue un aguanten. El agua subió hasta los tobillos. El frío entró como un cuchillo en mis huesos. Intentamos trasladar a los más pequeños a las mesas más altas, pero cada movimiento parecía inútil, el nivel seguía creciendo. Un estruendo seco, como hueso roto, anunció lo peor, la compuerta lateral del estacionamiento cedió. Una ola marrón entró con furia, arrastrando mochilas, zapatos, colchonetas. El agua me golpeó las rodillas, luego los muslos. Perdí el equilibrio. Tragué barro. El sabor a hierro se mezcló con detergente viejo. Samir. Gritó alguien, pero su voz se disolvió en el rugido del agua. Me estampé contra un carrito metálico. El borde me cortó el costado. Sentí la sangre mezclarse con lodo. Intenté aferrarme, pero otro golpe de agua me arrancó de ahí. Nadé a ciegas hacia lo que creía era una pared. Mis dedos rozaron cemento áspero, pero la corriente me arrancó otra vez. Cada respiración era una pelea contra la muerte. Los segundos se volvieron eternos. Escuchaba el crujido de las paredes, el chirriar de metales que flotaban, los gritos ahogados. Una linterna se hundió girando, dibujando círculos de luz que parecían burlarse de mí. Quise recordar oraciones. Las palabras se enredaban en mi mente como hojas sueltas. Bismillah. Ram, pero la corriente me golpeó otra vez. El agua me entró por la nariz, los pulmones ardían. Pensé en mi madre en Fez. En su té de menta. En sus manos golpeando la masa de los semen. La imagen me atravesó como un dardo. ¿Sería este mi final, lejos de todo, ahogado en un gimnasio convertido en tumba? El agua ya me cubría hasta el pecho. Intenté empujar hacia arriba, buscando aire, pero la corriente me arrastró. Choqué contra una banca de madera flotante. Sus astillas se clavaron en mis brazos. Aún así, la abracé como quien se aferra a la vida misma. El frío era tan intenso que mis dientes castañeteaban solos, como si alguien tocara un tambor en mi mandíbula. En un instante de claridad, recordé los sueños que había tenido años atrás, calles inundadas, mares sin orilla. Todo encajaba. Era aquí, era ahora. Un pánico helado me recorrió la espina dorsal. No eran solo pesadillas, eran un aviso. Mis fuerzas se agotaban. Mis piernas apenas respondían. Cada respiración era un cuchillo que me abría los pulmones. Una pregunta se clavó en mi mente, ¿Dios me escucha? Durante años había repetido que sí, que siempre escuchaba. Pero ahí, tragando barro y sangre, el silencio era ensordecedor. Un zumbido empezó a llenar mis oídos. El rugido del agua se transformó en un sonido lejano, como radio mal sintonizada. Sentí que me hundía. Mis brazos soltaron la banca. El cuerpo me pesaba como plomo. En ese instante, cuando el mundo se redujo a un frío sin piedad y a un zumbido apagado, una chispa surgió en mi interior. No fue lógica. No fue tradición. Fue un impulso desesperado, pronuncié un nombre que nunca había dicho así. La palabra salió como burbuja, perdida en el agua turbia. Pero apenas lo hice, algo cambió. El silencio que me rodeaba pareció abrirse. No estaba fuera todavía, seguía hundido, pero el aire invisible de esa invocación me sostuvo un segundo más. En la oscuridad, en medio del rugido del diluvio, había dado un paso que jamás me hubiera atrevido a dar en la calma, clamar a Jesús. Desperté en una camilla improvisada dentro del mismo centro comunitario, convertido ahora en refugio médico. El aire olía a antiséptico barato, a ropa húmeda y a miedo acumulado. Una lámpara portátil lanzaba una luz amarillenta sobre mi rostro. Lo primero que sentí fue un ardor en el pecho,
como si todavía tuviera agua dentro de los pulmones. Tosí con fuerza y escupí barro oscuro en un balde metálico. A mi alrededor, voces susurraban en distintos acentos, árabe, inglés, criollo. Un paramédico me observó con incredulidad. Estuvo sin pulso, ¿cómo volvió?, murmuró a su compañera. Yo cerré los ojos. Sabía la respuesta, pero no podía decirla. No todavía. Las horas siguientes fueron un vaivén de preguntas y miradas. Algunos se alegraban de verme vivo, otros me miraban como si yo fuera un fantasma. Entre ellos, reconocí a Hassan, un amigo somalí con quien llevaba años trabajando en el centro. Se acercó, me tomó la mano y dijo en voz baja: Samir, Aya te devolvió la vida. Tienes que agradecer. Asentí, aunque por dentro la palabra Aya se me quedó atrapada en la garganta como espina. Esa misma noche, varios líderes de la comunidad se reunieron alrededor de mi camilla. Sus túnicas todavía olían a humedad. Uno de ellos, el hermano Khalid, habló con firmeza. Tu sobrevivencia es un signo. Debes guiar a la gente en oración, ahora más que nunca. Las miradas se clavaron en mí como flechas. Yo quería decir la verdad, que en el agua había clamado a otro nombre, que había visto una luz distinta. Pero la lengua me pesaba. Si lo decía, ¿qué pasaría? En los días siguientes, mientras la ciudad luchaba por secar sus calles y enterrar a sus muertos, yo vivía en una doble realidad. De día, ayudaba a repartir víveres, a consolar a los desplazados, a reparar generadores. Todos me llamaban el milagro, el que había sobrevivido donde otros se hundieron. Sonreía, agradecía, recitaba algunos versos cuando me lo pedían. Pero de noche, en silencio, me quemaba la memoria del encuentro en el agua. Esa mirada, esa voz que me llamó por mi nombre. Jesús. El conflicto externo comenzó sutil. Un niño que yo había enseñado Taj se me acercó un domingo, mientras comíamos lentejas en el comedor del refugio. Con su inocencia me preguntó: Maestro, ¿qué dijiste cuando estabas bajo el agua? Me quedé helado. El niño insistió: Alguien dijo que te escucharon pronunciar otra cosa. Lo calló su madre con un gesto severo, pero mi corazón se aceleró. La sospecha ya corría como corriente subterránea. Los rumores crecieron. Un voluntario pakistaní me miraba de reojo y cuchicheaba con otros. Una anciana marroquí me preguntó en árabe, casi con reproche: ¿Es cierto que dudaste en el momento más crítico? No supe qué responder. La presión aumentó cuando regresamos al centro comunitario, ya medio seco. El edificio olía a madera podrida y a cloro. Yo entré con la ropa aún húmeda, dispuesto a ayudar a limpiar. Pero apenas crucé la puerta, Khalid me detuvo. Samir, algunos dicen que tus palabras no fueron claras. Que llamaste a Isa como si fuera más que profeta. Mi garganta se cerró. Él me observaba con ojos entre severos y compasivos. Dime que es mentira, hermano. Dímelo y todo termina. Pero yo no pude. Guardé silencio. Ese silencio fue peor que una confesión. Khalid apretó los labios y se alejó sin decir más. Los siguientes días fueron un desfile de tensiones. Algunos me evitaban. Otros me interrogaban con sonrisas forzadas. Una noche, encontré pintadas en la puerta de mi apartamento, traidor en árabe. El olor de la pintura fresca me revolvió el estómago. Llamé a Marcus, mi compañero de trabajo, y él me ayudó a limpiarlo. Hermano, si necesitas donde quedarte, mi familia te recibe, me dijo mientras frotaba la pared. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban preocupación. Las llamadas a Marruecos también se volvieron difíciles. Mi madre notó la tensión en mi voz. ¿Qué ocurre, hijo? La gente me dice que escuchó cosas, ¿es cierto? Yo quise gritarle la verdad, pero me contuve. Solo respondí: Madre, estoy bien. Estoy vivo. Ella suspiró. Entonces honra a Aya por ese milagro. No me avergüences. Sus palabras fueron como un puñal envuelto en amor. En el taller, algunos compañeros musulmanes dejaron de hablarme. Otros, con frialdad, me decían el resucitado como si fuera burla. Marcus, en cambio, me animaba a contarle lo que realmente había pasado.
Una tarde no aguanté más. Le relaté el encuentro, la luz, la voz que me llamó por mi nombre. Él me escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Al final solo dijo: Samir, lo que viviste no es locura. Es gracia. Sus palabras fueron un alivio, pero también un peso, significaban que debía elegir. El conflicto se intensificó cuando fui invitado a dar un breve mensaje en el centro comunitario, como sobreviviente. Había decenas de personas, todas esperando escuchar que agradecía a Aya por haberme salvado. Subí al pequeño escenario improvisado, con el micrófono chirriando. El sudor me corría por la espalda. El olor a plástico mojado me mareaba. Miré a la gente, niños, madres, ancianos. Todos con ojos expectantes. Abrí la boca, y mi voz tembló. Estoy vivo, dije, pero no por mis fuerzas. Los murmullos comenzaron. Seguí. Bajo el agua, llamé a... El micrófono se apagó de repente. Khalid me quitó el aparato de las manos y sonrió forzadamente a la multitud. Nuestro hermano está débil aún. Agradezcamos a Aya y dejemos que se recupere. La reunión terminó entre aplausos fríos. Esa noche recibí un mensaje anónimo en mi celular: calla, o no tendrás paz aquí. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Miré por la ventana de mi apartamento, la calle estaba vacía, húmeda, iluminada solo por un farol parpadeante. Me di cuenta de que la persecución no era solo un riesgo lejano. Era presente. Podía perder mi trabajo, mi comunidad, incluso mi seguridad física. Pero el recuerdo de esa voz bajo el agua me sostenía. Cada vez que cerraba los ojos, la luz volvía. Y con ella, un mandato: no temas. Habla. El conflicto externo se volvió campo de batalla abierto entre dos mundos. Por un lado, la comunidad que me había dado identidad exigía silencio y obediencia. Por otro, la experiencia que había transformado mi corazón pedía valentía. Entre ambos, yo me sentía como aquella noche en el gimnasio inundado, con el agua hasta el cuello, buscando aire. La presión del agua me había vencido. Sentía que los pulmones se me cerraban como puertas oxidadas. El frío era tan intenso que ya no distinguía dónde terminaba mi piel y dónde empezaba el río marrón que se había tragado el gimnasio. El rugido de la corriente se transformaba en un zumbido lejano, como un motor que se apaga lentamente. Pensé: hasta aquí llegué. Mi último pensamiento consciente fue el rostro de mi madre en Fez, doblando pan redondo sobre un mantel blanco. Su sonrisa se desvaneció en la negrura. Mis labios, casi por instinto, pronunciaron un nombre que nunca había usado así: Jesús. No lo pensé, no lo planeé, simplemente salió, como un gemido ahogado. Entonces ocurrió algo imposible. La oscuridad que me rodeaba comenzó a diluirse, no porque el agua retrocediera, sino porque una luz dorada, cálida, se filtraba desde arriba. No era el destello frío de un relámpago, ni el foco amarillento de una linterna. Era una claridad viva, como si tuviera corazón propio, latiendo. Esa luz me envolvió y, de repente, dejé de sentir el peso del agua. Mi cuerpo, que segundos antes era plomo hundiéndose, se volvió ligero como brisa. Abrí los ojos, o tal vez fue mi espíritu quien los abrió. Frente a mí, en medio de ese resplandor, estaba un hombre. Su túnica parecía hecha de la misma luz que lo rodeaba, fluyendo con suavidad como lino atravesado por el sol. Su rostro tenía rasgos firmes, curtidos por desiertos, pero al mismo tiempo irradiaba una ternura que me desarmó. Lo que más me atrapó fueron sus ojos, profundos, infinitos, llenos de una compasión que derritió en segundos toda mi resistencia. Me miró, y en esa mirada supe que me conocía entero. Cada verso que había memorizado, cada duda escondida, cada lágrima reprimida, todo estaba desnudo ante él. Y aún así, no había condena. Solo amor. Alzó una mano hacia mí. Vi en su palma una herida brillante, como un fuego que no consumía. No sangraba, pero palpitaba con una luz extraña, poderosa. Esa herida me llamó más que 1000 sermones. No era dolor, era victoria. Su voz me alcanzó, no como sonido externo, sino como un río dentro de mi pecho. Samir, dijo. Al escuchar mi nombre en su boca, mi espíritu se quebró.
Jamás nadie lo había pronunciado así, no con exigencia, no con juicio, sino con una ternura que me hizo sentir más hijo que nunca. He escuchado tu clamor. Sus palabras me atravesaron como corriente eléctrica, pero sin dolor. Era vida pura. Intenté responder, pero no me salían frases. Solo lágrimas que flotaban en la nada. Él continuó. No estás olvidado. Yo estoy contigo. Sentí que cada músculo de mi ser, cada cicatriz de mi alma, se rendía. Quise caer de rodillas, pero ya no tenía rodillas, era más que carne, era conciencia pura, espíritu. Me incliné hacia él con todo lo que era. Me tocó el hombro. Al instante, un calor indescriptible me recorrió de la cabeza a los pies. No era el calor del sol de Luisiana ni el de un fuego en invierno. Era calor que sanaba. Las heridas en mis brazos dejaron de doler, el corte en mi costado se desvaneció, y aún más, la herida interna de mis dudas, la grieta de mis silencios, todo fue llenado. Sentí que me reconstruían desde dentro. No es tu hora, me dijo. Su voz era firme, pero dulce. Yo gemí en silencio. No quería regresar. Aquí había encontrado lo que llevaba años buscando sin saberlo. ¿Por qué? Quise preguntar. Él sonrió con compasión, como quien comprende el dolor de un niño. Porque tengo un propósito contigo. Ve y diles lo que has visto. Diles que los amo. Diles que yo soy el camino, la verdad y la vida. Diles que regreso y que sus corazones deben estar listos. Sus palabras eran más que mandato, eran sello. Cada sílaba se grabó en mí como fuego que no quema. Yo lloraba, pero no de miedo, sino de plenitud. Miré a mi alrededor. La luz se expandió y me mostró algo más, un lugar inmenso, lleno de paz. Vi ríos que parecían de cristal líquido, jardines con árboles de hojas doradas, figuras radiantes que cantaban con voces como coro infinito. Era como si cada sonido, cada color, cada aroma formaran una sinfonía perfecta. Mi alma gritaba, quiero quedarme. Pero su voz volvió, más firme. Samir, aún no. Ellos necesitan escuchar. No temas. Yo estaré contigo hasta el fin. De pronto, todo comenzó a desvanecerse. El coro se fue apagando, los jardines se hicieron borrosos, la luz se retrajo poco a poco. Sentí que algo me tiraba hacia abajo, como corriente inversa. Me aferré con todas mis fuerzas a su mirada, pero ya descendía. Él me sostuvo con una última frase, como ancla de eternidad. No estás solo. Entonces, el frío regresó. Mis pulmones se incendiaron de dolor. Mis ojos se abrieron entre agua turbia. Tosí con violencia, escupiendo barro y sangre. Brazos fuertes me sacaban a la superficie, voces gritaban. Está vivo. Increíble. Yo apenas respiraba, con el pecho ardiendo, pero dentro de mí llevaba un fuego que nada podría apagar. El punto de virada ya había ocurrido. Yo no era el mismo Samir que había entrado en el agua. Había sido visto, amado, enviado. Y esa misión, aunque peligrosa, era ahora mi única verdad. Los médicos del refugio decían que lo mío era imposible. Casi 15 minutos sin pulso, y regresó, murmuraban entre ellos. Yo escuchaba esas frases desde mi camilla, envuelto en una manta térmica, con el pecho ardiendo todavía y los músculos temblando. Pero lo que realmente ardía no era mi cuerpo, era mi espíritu. Algo se había encendido en lo más hondo de mí, una llama que no se apagaba ni siquiera en medio del cansancio. La primera noche después de haber sido rescatado casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa luz, esos ojos llenos de ternura, esa voz que pronunció mi nombre con un amor que nunca había sentido. Tenía miedo de que fuera un sueño, un delirio provocado por la falta de oxígeno. Pero no, cuanto más lo recordaba, más real se volvía. No era una alucinación. Era lo más verdadero que me había pasado en toda la vida. El 6 de julio, apenas pude sostenerme en pie con un bastón improvisado, salí del refugio y caminé bajo una llovizna fina hacia una iglesia cercana. El letrero de madera decía Grace Community Church. Cada paso era un temblor de dudas, ¿me rechazarían? ¿Caería un rayo sobre mí por atreverme a entrar? Abrí la puerta de madera, y un calor distinto me envolvió.
No era el del aire acondicionado ni el de las lámparas. Era un calor de hogar. Un pastor de mirada bondadosa me recibió con una sonrisa. Yo no sabía cómo empezar, así que solté lo primero que me brotó. Me ahogué, y Jesús me encontró. Nos sentamos en una oficina sencilla, con olor a café recién hecho y Biblias abiertas sobre el escritorio. Durante casi una hora le conté todo, mi infancia en Fez, los años de enseñanza del Corán, la inundación, el agua tragándome, la luz, la voz. Mi voz se quebraba varias veces, pero él no interrumpía. Al final, me puso una mano en el hombro y me preguntó: ¿estás listo para seguirlo? Las lágrimas me corrieron sin vergüenza. Sí. Ese día oré en voz alta en el nombre de Jesús, no como profeta distante, sino como Señor vivo. Confesé mis pecados, mis dudas, mis años de esfuerzo por ganar un favor que en realidad no podía comprar. Y lo que sentí en ese instante no tiene comparación, era como si la carga invisible que había arrastrado desde niño se derritiera. La paz no fue un concepto, fue un abrazo real. Los primeros frutos comenzaron ahí mismo. Por primera vez en años, mis labios pronunciaron oraciones que salían del corazón y no de la costumbre. Al decir Señor Jesús, no repetía fórmulas, hablaba con alguien que me escuchaba, que estaba conmigo. En los días siguientes, aún con la ciudad medio inundada, regresé al refugio. Caminaba despacio, con el costado vendado y la ropa prestada por voluntarios, pero con una sonrisa que me nacía sola. Varios me preguntaban: Samir, ¿qué viste allá abajo? ¿Cómo regresaste? Yo respondía con cautela, todavía temeroso de la reacción. No fue por mí. Fue por aquel que me sostuvo. Algunos se quedaban en silencio, otros desviaban la mirada. Pero había quienes escuchaban con ojos brillantes, como si supieran de qué hablaba. Una mujer hondureña, refugiada también por la tormenta, se me acercó un día con su hijo en brazos. Hermano, cuando hablas de esa luz, me da esperanza, me dijo. Ora por mi niño. Temblé. Era la primera vez que alguien me pedía orar en nombre de Jesús. Acaricié la frente del pequeño y murmuré una oración sencilla: Señor, muéstrale tu amor. Nada elaborado, nada recitado. Pero la madre lloró como si le hubieran entregado un tesoro. Ese fue uno de los primeros frutos, entender que no se trataba de mí, sino de compartir lo que yo había recibido. La comunidad musulmana, en cambio, empezó a cerrarme las puertas. Los rumores se confirmaban, decían que yo había traicionado, que había perdido la fe. Algunos evitaban saludarme, otros me miraban con abierta hostilidad. Una tarde, al llegar a mi apartamento, encontré un papel doblado bajo la puerta: cállate o te sacaremos. Me temblaron las manos al leerlo. El miedo me apretó el pecho. Pero esa misma noche, al recordar las palabras de Jesús, no estás solo, sentí una valentía nueva. El miedo no desaparecía, pero ya no era dueño de mí. El trabajo también se vio afectado. Mi jefe, un musulmán practicante, comenzó a asignarme menos turnos. Al principio pensé que era coincidencia, hasta que un compañero me advirtió. Dicen que ya no eres confiable. ¿Qué andas diciendo cosas raras? Me quedé sin palabras. La persecución no era solo espiritual, era también económica. Y sin embargo, en medio de esas pérdidas, vi brotar vida nueva. Marcus, mi compañero afroamericano, se convirtió en hermano de fe. Me invitó a su casa, conocí a su esposa y a sus hijos. Comíamos gumbo en la mesa mientras él me mostraba pasajes de la Biblia. Yo los leía con la misma disciplina con la que había estudiado el Corán, pero esta vez no era teoría, eran promesas vivas. Cada palabra se iluminaba como si hubiera sido escrita para mí. Una noche, leyendo el Evangelio de Juan, llegué al versículo donde Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sentí un escalofrío. Eso era exactamente lo que me había ocurrido, yo estaba muerto bajo el agua, y él me levantó. Cerré la Biblia y lloré hasta que el amanecer pintó de naranja las paredes de mi apartamento. Los frutos también se manifestaron en pequeños gestos. Dejé de esconder mi fe. En el taller, cuando alguien me preguntaba cómo seguía después de la tormenta, yo respondía: estoy de pie gracias a Jesús. Algunos se burlaban, otros se incomodaban. Pero había quienes se quedaban callados,
pensando. Yo sabía que la semilla estaba siendo plantada. Una vez, un joven del centro comunitario me buscó en secreto. Sus ojos reflejaban miedo. Maestro, yo también he tenido sueños con Isa. No sé qué hacer. Lo abracé y le conté mi experiencia. Le dije que no estaba loco, que Jesús se sigue revelando. Sus lágrimas me confirmaron que el fruto ya estaba germinando en otros. En mi interior, la transformación era radical. La disciplina que antes me pesaba se convirtió en gozo. Ya no oraba por obligación, sino por necesidad. Pasaba horas hablando con Jesús en mi cuarto, a veces sin palabras, solo con lágrimas o suspiros. El silencio, que antes era vacío, ahora estaba lleno de su presencia. Sabía que vendrían más dificultades. La comunidad musulmana me veía como traidor, mi familia en Marruecos sospechaba y pronto sabría la verdad. Pero mi corazón estaba firme. Había visto la luz, había escuchado la voz. No podía negar lo que viví. Y aunque mi mundo se tambaleaba, dentro de mí había una roca sólida. La transformación no fue un cambio de costumbre, fue un nuevo nacimiento. Y los primeros frutos, aunque pequeños, ya eran señales de que Jesús estaba cumpliendo su promesa: yo estaré contigo hasta el fin. Hoy, mientras escribo estas palabras, el sol entra por la ventana de mi pequeño apartamento en Metaidie. Afuera, la ciudad todavía muestra cicatrices de la tormenta, casas con tablones en las ventanas, árboles caídos, marcas de agua en las paredes. Pero dentro de mí, la tormenta ya no tiene poder. En su lugar hay calma, una calma que no viene de mí, sino de aquel que me sacó de la oscuridad. A veces me pregunto por qué yo. Había muchos en el refugio, muchos en las calles anegadas. Algunos no sobrevivieron. Yo mismo estuve a segundos de no volver. Y, sin embargo, Él me llamó por mi nombre y me levantó. No porque lo mereciera, no porque fuera mejor que nadie, sino porque su amor no mide méritos. Jesús me salvó por gracia, y esa palabra, gracia, es ahora la melodía que me acompaña cada día. Sé que mi decisión tiene un precio. Ya lo he empezado a pagar. Mi comunidad me mira como traidor, mis compañeros me evitan, mi familia en Marruecos pronto sabrá la verdad y no sé cómo reaccionará. Habrá decepción, habrá lágrimas, quizás hasta rechazo. Pero ya no camino con miedo. La voz que me dijo no estás solo es más fuerte que cualquier amenaza. He empezado a escribir mi testimonio en un cuaderno, detallando cada momento: el agua, el frío, la luz, la voz, el llamado. No lo hago para convencer con argumentos, sino para dejar constancia de lo que viví. Mi historia no es teoría ni doctrina, es vida. Nadie me puede quitar lo que vi ni lo que escuché. En las noches, mientras la ciudad se sumerge en silencio, vuelvo a orar. Y cada vez siento lo mismo, un fuego suave que me envuelve, recordándome que la misión no es callar. Jesús me envió de regreso con un encargo: diles que los amo. Diles que yo soy el camino, la verdad y la vida. Diles que regreso. No puedo guardar eso para mí. Por eso hoy te hablo a ti, que escuchas o lees estas palabras. Tal vez vienes de un trasfondo religioso, como yo. Tal vez has repetido oraciones toda tu vida sin sentir respuesta. Tal vez enfrentas tu propia tormenta, un diagnóstico, una pérdida, un vacío que no se llena. Yo estuve allí, hundiéndome, gritando sin eco. Y en ese momento de desesperación, cuando todo parecía perdido, pronuncié un nombre: Jesús. Y Él me respondió. No te lo digo con arrogancia, no te lo digo para atacar lo que crees. Te lo digo con amor, como alguien que se ahogaba y fue rescatado. Jesús es real. Él escucha. Él salva. No esperes a que las aguas te lleguen al cuello para clamar. Hazlo hoy, ahora mismo, en la calma de tu habitación o en medio del ruido de la vida. Él no rechaza a quien le busca con corazón sincero. A mis hermanos y hermanas musulmanes que quizás lean esto, sé lo que sienten. Yo también amé cada recitación, cada ayuno, cada oración. No hablo desde afuera, hablo desde adentro. Y quiero decirles con respeto y ternura: hay más. Hay alguien que los mira, que los ama con un amor más grande que cualquier disciplina. Su nombre es Jesús, y está más cerca de lo que imaginan. A mis hermanos y hermanas en Cristo, les pido sus oraciones.
Soy un recién nacido en la fe, aprendiendo a caminar paso a paso. Necesito valentía, sabiduría y amor para dar testimonio con humildad, incluso frente al rechazo. Oren para que mis palabras no sean piedras, sino semillas. Para que mi vida sea un reflejo, aunque imperfecto, de la luz que vi bajo el agua. No sé qué vendrá mañana. Quizás pierda amistades, quizás enfrente persecución más fuerte. Pero ya no vivo para preservar mi nombre ni mi seguridad. Vivo para aquel que me rescató. Y si Él estuvo conmigo en las aguas, sé que estará conmigo en cada tormenta que venga. Jesús es real. Jesús salva. Jesús regresa. Ese es mi mensaje. Esa es mi vida ahora. Y esa es mi invitación para ti. Abre tu corazón, clama su nombre, y descubrirás que la noche puede cambiar de temperatura, igual que cambió para mí en lo más profundo del agua.